Saludamos a nuestros amigos de la revista Maíz y Soya y quienes ahora están con nosotros a través de la plataforma www.maizysoya.com. El sector que produce proteína de origen animal se despertó en estos días con una sorpresa, una inquietud, y es conocer que a través del acuerdo ministerial 096 del 11 de septiembre se determina un precio, se coloca un precio oficial, un precio de sustentación, mínimo de sustentación, para la soya en $29 el saco. Y desde luego, pues esto ha generado una serie de reclamos por un lado y situaciones que es necesario irlas aclarando conforme se van dando estos días. Para ello hemos invitado a la ingeniera Diana Espín, ella es la directora ejecutiva de CONAVE, eh, para que nos explique, nos dé su punto de vista a nombre de la Corporación Nacional de Avicultores con respecto a este particular. Y tenemos concretamente tres preguntas. La primera, ¿cuáles son los efectos a corto, mediano y largo plazo con este precio mínimo de sustentación en la soya? Buenas tardes y bienvenida, Diana. Estimado Marcelo, gracias por la invitación. Siempre es un gusto este tipo de conversatorios. Y para no alargarnos mucho, en base a su pregunta bueno, yo creo que es importante como antecedente recordar que este tema de los precios mínimos de sustentación ya los estamos llevando desde el año 2013 con el acuerdo ministerial de maíz y también el tema de soya, estamos un poco hablando de la cadena. Entonces, lógicamente, el tema en el mediano, corto y largo plazo es una materia prima no competitiva. Hay que recordar que ahora Ecuador, por medio de los ministros, digamos, que están liderando el proceso, estamos negociando y estamos trabajando en procesos de aperturas comerciales ante Chile, ante México, y muy pronto se viene Estados Unidos. Una materia prima con ese valor, obviamente, no es competitiva desde que si yo quiero que el agricultor compita con los agricultores de los otros países exportando esta valiosa materia y por ende encarece mi costo de producción del balanceado y siguiente, la carne y la proteína. Entonces, de hecho, si ustedes ven en el oficio, ven un poco el esquema, nuestra soya, primero es grano de soya. No tenemos capacidad instalada para transformarla de manera rápida y probablemente adecuada a torta de soya y termina costando el doble de lo que me cuesta la que importo. Entonces, claro, el sector estaría encantado de apoyar a la producción nacional, pero siempre y cuando también a nosotros se nos sea rentable para producirla, ¿no? Entonces, ese es un poco el problema en sí. Comentaba que la producción que se anuncia de 48.000, se estima en 48.000 toneladas métricas, esto no satisface los requerimientos de la industria. No, para nada, y ese es un argumento que tiene un poco el Ministerio de Agricultura. Ese volumen transformado en torta de soya es entre el 4 y el 5% de lo que realmente necesita el sector. Entonces, claro, si yo le veo así en números pequeños, ellos podrían decir, pero por favor, ustedes importan el 95% y únicamente tienen que absorber el 5%, porque eso es el volumen de producción nacional, el 5%. Pero por supuesto, pero esa soya me termina costando el doble de lo que me cuesta la que yo importo a nivel internacional. Entonces es un hecho, eso obviamente no abastece la producción, la demanda nacional. ¿Y cómo queda el diferimiento arancelario para la importación de soya que se estableció para 5 años? Recordará que hace poco hubo esa decisión. De acuerdo, sí. Existe el diferimiento arancelario que se extendió a 5 años y podríamos decir que es una gestión de este ministerio, de este gobierno como tal, más que el ministerio, porque aquí hay un beneficio, diferimiento arancelario para trigo y diferimiento arancelario para soya. Entonces, no es únicamente el sector avicultor número uno que se está beneficiando de este diferimiento arancelario. Hay los molineros y también los acuacultores. Sí, pero recordemos algo y me parece que es importante sacar a la mesa. Cuando se establece el tema del diferimiento arancelario, que no es de ahora, sino que ha sido históricamente este diferimiento, ¿cuál es el objetivo?
Entonces también yo invito a calcular cuál es el sobreprecio que paga en millones de dólares el sector industrial sobre la soya nacional y sobre el maíz. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Porque el mayor porcentaje de pagar sobreprecio lo hemos hecho sobre el maíz. Entonces, un poco era el trato, no el trato, está mal dicho, pero un poco la idea era como que yo pago un sobreprecio aquí y lo recupero con un deferimiento arancelario. Pero claro, yo no puedo echarle siempre al diferimiento arancelario que ese es un beneficio para no solo el sector avícola y porcícola, es un beneficio para todos los sectores. Y número dos, es histórico, no se lo ha hecho solo en este periodo, sino siempre se lo ha venido haciendo. Y tres, ya existe un papel de que el sector industrial paga un sobreprecio. Entonces, no es que solo obtengo ese beneficio, no es que solo ese poquito de soya que tengo que absorber, es 1,5 millones de toneladas de maíz con un sobreprecio bastante considerable que también tengo que sostener. Entonces, el análisis también se lo debe hacer por varios lados. ¿Ha existido ya estos días acuerdos, acercamientos, más bien acercamientos al ministerio? ¿Ha tenido respuesta el oficio que suscribieron un gran número de gremios? La respuesta nos llegó el día de hoy. El día de hoy nos ha llegado una respuesta. Eh, Reiteradas veces hemos solicitado una reunión vía Zoom, pero cara a cara, por llamarlo así. No hemos tenido apertura aún a ese tema. Seguimos solicitando por medio del comité empresarial, por medio de individualmente cada gremio. Como ustedes vieron, son más de 8 gremios los que están firmando el oficio, pero una reunión que nos hayan dado una fecha de reunión cara a cara, no hemos tenido. El día de ayer, como les decía, nos respondieron el oficio, pero no es ni siquiera estableciendo una reunión de trabajo para analizar. Es una reunión, es un oficio que expone que el precio fue construido de manera técnica y obviamente amparando la situación actual que debe el país y sin querer afectar a ninguna de las partes. Ese es uno de los argumentos. El siguiente argumento hace referencia a que debemos valorar el diferimiento arancelario que ha sido gestionado por este mismo ministerio, que es algo que lo comentamos hace un momento, y que la producción nacional solo, lo que tenemos que absorber solo representa el 3,75 de la demanda. Entonces, son un poco las justificaciones del porqué del precio y en general esa es la respuesta, de la cual las industrias no están conformes con esa respuesta. Bueno, confiamos en que se sensibilice quienes tienen que ver con este tema, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pues y se pueda buscar una salida a esta situación. Nada más, pues agradecerle nuevamente mi estimada Diana y esperar que las cosas mejoren. Gracias, buenas tardes. Marcelito, gracias igual por el tiempo y de la misma forma esperamos que al menos haya un diálogo abierto para poder consensuar o incluso sentirnos escuchados, ¿no? Porque eso es súper importante también para el sector. De todos modos, le agradezco un montón el haber considerado nuestro oficio, siempre estar atento al sector y de la misma forma, cualquier información que tengamos le haremos llegar. Muchas gracias a la ingeniera Diana Espín, directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.